Abuela enfrentó el abandono y el rechazo para salvar a su nieta del peligro. El aire helado del pequeño pueblo de San Felipe parecía gritar con cada susurro del viento. Las casas, desgastadas por el tiempo, estaban llenas de ecos de risas y llantos, sombras de lo que alguna vez fueron. Rosa, una abuela con el cabello blanco como la nieve, caminaba erguida por las calles que conocía desde siempre. A medida que pasaba, la mirada de algunos vecinos se desviaba, llenos de indiferencia, pero eso no le importaba. Su corazón se había deslizado por un abismo oscuro. La adicción la había abrazado como una serpiente, y sus ojos, antes brillantes, parecían ventanas hacia un vacío aterrador. Rosa no podía quedar de brazos cruzados. La desesperación era un monstruo al acecho. Una tarde, mientras la niebla se espesaba, Rosa encontró un viejo baúl en el desván, cubierto de polvo y telarañas. Prometía secretos olvidados. Con manos temblorosas lo abrió, entre trapos viejos y objetos desvencijados. Un diario atrapó su atención. Fresco sobre el amarillento papel había una advertencia: lo que se oculta puede destruirte. La advertencia resonó en su pecho como un tambor. Cada noche Rosa le leía a Valeria. Las letras del diario bailaban en la oscuridad. Historias de amores, perdidos, decisiones desgarradoras. Los fantasmas de su familia parecían cobrar vida. Valeria escuchaba sin responder, su mirada perdida más allá de las palabras. Pero Rosa no se rendía. Buscó en las raíces de su familia la fuerza para enfrentar a esos demonios que amenazaban arrastrar a su nieta al abismo. Los murmullos del pueblo crecían. ¿Qué hace esa anciana con su nieta? Esa chica está perdida. Pero Rosa, con cada mirada burlona, sentía el fuego de la determinación arder en sus venas. Ella no era solo una abuela, era una guerrera. Mientras los pueblerinos se rodeaban de un manto de desprecio, Rosa comenzó a ver pequeños destellos de esperanza en Valeria, una sonrisa, un susurro de gratitud por las historias. Eso era suficiente para seguir adelante. Sin embargo, las noches se tornaban más sombrías. Las sombras del pasado siempre retornaban, y Valeria caía en el mismo ciclo peligroso. Rosa sentía la opresión en su pecho. ¿Qué hice mal?, se preguntaba, mientras su reflejo en el espejo mostraba a una mujer cansada pero no doblada. La tensión era palpable. Cada día era una batalla entre el amor y la desesperación. Una noche, mientras el viento aullaba fuera, Rosa leyó una frase que la hizo estremecer. El dolor se hereda como una maldición. La tensión creció. Los secretos familiares, los pesares no resueltos, amenazaban con romper la frágil relación que habían construido. ¿Podrían superar esa herencia oscura? Rosa se aferró al diario, su último recurso, y el momento llegó. Debía enfrentar el pasado y traer a la luz la verdad oculta. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo solitario, Rosa se sentó en la mecedora junto a la ventana, el diario abierto en su regazo. La frase resonaba en su mente. El dolor se hereda como una maldición. Miró a Valeria, que estaba acurrucada en el sofá, sus ojos perdidos en una oscuridad que parecía comerla por dentro. Rosa sintió un nudo en la garganta. Cada palabra que le había leído, cada historia compartida, llenaban el espacio entre ellas de una luz tenue. Pero esa luz casi se extinguía. Repentinamente,
Un fuerte golpe sonó en la puerta, rompiendo la densa atmósfera de la noche. Rosa se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza. A esas horas, en un pueblo donde los ecos de la vida parecían haberse apagado, un visitante era una rareza. Valeria levantó la mirada, confusa y asustada. Rosa se acercó a la puerta y con una mano temblorosa la abrió. Afuera, un hombre alto y desgarbado, cubierto de barro y sudor, la miraba con ojos desorbitados. Su rostro le era vagamente familiar. «Por favor, necesito ayuda», tartamudeó. Rosa sintió un escalofrío. Era José, el hermano de su difunto esposo, a quien había creído perdido para siempre. No podía ser. «José, ¿pero cómo?». Las preguntas se agolpaban en su mente, pero antes que pudiera formularlas, él interrumpió. «Valeria, tienes que escucharme», dijo, casi gritando. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. «Lo que está pasando. Todo esto no es lo que parece». Rosa sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Aquello no podía ser bueno. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rosa, arrugando el entrecejo. José miró alrededor, como si los muros pudieran oírlo. «Es sobre tu familia, los secretos que nadie quiere que se sepas. Valeria no está perdida, está siendo perseguida». El aire se volvió pesado. «¿Perseguida? ¿Por quién?». Valeria, que había estado en silencio, ahora estaba temblando, pero no de miedo, sino de una emoción que Rosa no podía identificar. José dio un paso adelante, más cerca de Valeria. Su expresión se tornó oscura. «Tus padres no murieron en un accidente. Lo que pasó fue más siniestro. Están vivos, pero en un lugar de donde no pueden salir». Rosa sintió que el viento le era arrancado de los pulmones. La realidad se quebraba alrededor de ella. Las historias que había oído, los susurros a lo largo de los años, todo se agolpaba en su mente. «Eso no es posible». Pero José continuó. «Lo que hay en el baúl, lo que leíste, no es solo un diario, es un mapa que lleva a sus secretos, a su verdad. Si no lo encuentras antes de que sea demasiado tarde, Valeria realmente caerá en el abismo». El rostro de Rosa se blanqueó. En ese instante el peso de la historia familiar se hizo tangible, como si una sombra inmensa se posara sobre su corazón. Volvió a mirar a Valeria, ahora desconcertada y temerosa, mientras la figura de José se volvía cada vez más imponente. Un grito rasgó la calma de la noche. Rosa se volvió apenas para ver que una figura oscura se deslizaba entre las sombras de la calle. «¡Detente!», gritó, sin saber si era un enemigo o un amigo. La tensión había alcanzado un nivel insoportable. «Valeria, corre», fue lo último que alcanzó a gritar, mientras la sombra se acercaba cada vez más, atrapando en su velo oscuro el suspenso que colgaba en el aire. En ese instante, la vida de Rosa y Valeria estaba a punto de cambiar para siempre. Y la verdad, la aterradora verdad, estaba a un paso de salir a la luz. Pero, ¿y si en lugar de salvar a su nieta, Rosa se encontraba atrapada en el mismo horror que había intentado evitar? La figura oscura seguía avanzando, dibujando una sombra inquietante en el suelo. Rosa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al escuchar sus pasos. «¡Valeria, corre!», fue lo último que pudo gritar, antes de que el pánico se apoderara de ella. Sus piernas temblaban, pero la determinación en su corazón la empujaba a no dejar atrás a su nieta. Valeria se levantó, desorientada, mirando de un lado a otro. El miedo en sus ojos detuvo a unos pasos de la puerta, y el silencio se hizo tan denso que podía cortarse. Rosa quería cerrarla, pero su cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el amor y el miedo. Entonces la sombra habló y su voz cortó el aire como un cuchillo. «Rosa, soy yo, Lucas». El nombre cayó como un balde de agua fría. La confusión y el horror se entrelazaron en la mente de Rosa. Lucas, su hijo, creyó que estaba muerto, al igual que Valeria. Todo había sido un accidente trágico,
o al menos eso había creído durante años. Lucas, no puede ser, murmuró. El nudo en su garganta creció y se hizo doloroso. Valeria dio un paso atrás, su rostro lleno de incredulidad. «¿Está pasando, abuela? ¿Cómo es posible?», preguntó Rosa, casi en un susurro. La tierra bajo sus pies parecía temblar. Fuiste un niño. Un accidente. Te di por muerto». Lucas dio un paso más cerca, y su mirada era intensa, cargada de un sufrimiento que Rosa no podía soportar. «No, lo que pasó fue mucho más oscuro. No estamos a salvo, mamá. Ellos están buscando a Valeria». Su voz era grave, pero había una mezcla de miedo y urgencia. El nudo de Rosa se convirtió en una opresión en su pecho. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Cada palabra era un esfuerzo. Valeria miraba a su abuelo como si estuviera observando a un espectro. La familia, esos secretos, no son solo historias. Son maldiciones, y Valeria es la clave. «Tienes que escucharme», dijo Lucas mientras un jadeo lo atravesaba. «Si no hacemos algo pronto, ella no estará a salvo. Necesitamos el diario». Rosa parpadeó para asimilar las palabras. En su mente, la advertencia del diario resonaba como un eco. ¿El diario? ¿Qué tiene que ver el diario con todo esto? Antes de que Lucas pudiera responder, la sombra que se acercaba se abalanzó hacia ellos. Rosa sintió el corazón en su garganta, y el terror la empujó a actuar. Levantó la mano, un gesto desesperado para proteger a Valeria. Pero antes de que pudiera gritar o incluso moverse, una luz desgarradora surgió del baúl en el desván. El brillo iluminó el rostro de Lucas y Valeria en la oscuridad, haciendo que sus rasgos se volvieran brillantes y espectrales. La luz se transformó rápidamente en un remolino de imágenes, recuerdos y desesperación. Rosa gritó, sintiendo que el aire se iba. La intensidad del momento la abrumó, desdibujando la línea entre la realidad y los recuerdos. Luego, mientras el aire temblaba con la energía, una revelación impactante estalló en su mente. Valeria no solo era su nieta, era la portadora de un futuro que Rosa nunca había imaginado. Un futuro tejido con secretos, pero también con la esperanza de desenterrar verdades olvidadas. Y justo cuando pensó que las cosas podían empezar a tener sentido, la imagen de Lucas se desvaneció en la luz, dejándola sola junto a Valeria, quien empezó a llorar. «Abuela, no me dejes sola». La angustia de Valeria resonaba en el aire como un lamento desgarrador. Rosa se sintió atrapada entre dos mundos, y mientras la oscuridad se cerraba, supo que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también más peligrosa. Las conexiones familiares se rompían y se tejían, y el horror que había intentado evitar ahora se cernía sobre ellas, sin respuestas, sin certezas. Solo un abismo de preguntas que, si no se resolvían, podría llevarlas a la perdición, y entonces la puerta se cerró con un estruendo detrás de ellas. ¿Cuánto más podían resistir antes de que la verdad se desatara con toda su fuerza? La puerta se cerró con un estruendo detrás de Rosa y Valeria, y el eco resonó en la habitación como un grito de advertencia. El miedo se instaló en el aire, cargado de una tensión palpable. Rosa miró a Valeria. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. «¿Qué está pasando, abuela?», preguntó la chica con voz temblorosa. Rosa no sabía qué responder. Su mundo, que ya había sido un caos, estaba aún más roto. Lucas, su hijo, se había presentado de la nada y ahora hablaba de secretos, de maldiciones. La luz del baúl seguía parpadeando, como si el mismo pasado quisiera salir a flote. «Lucas, ¿qué demonios significa esto?», gritó, incapaz de contener su pánico. «¿Por qué estás aquí? Pensé que habías muerto». Las preguntas salían de su boca como flechas. Ella necesitaba respuestas, pero las sombras se arrastraban, y el susurro de la verdad se hacía cada vez más lejano. «Mamá,
El tiempo se acaba. Lucas apretó los puños, visiblemente frustrado. No puedes quedarte ahí paralizada. Tienes que proteger a Valeria. ¿Entiendes? ¿De qué? ¿Qué quieres decir con que no estamos a salvo? Valeria observaba la escena. Su mirada se movía de Rosa a Lucas, sin poder procesar lo que pasaba. ¿Quieren lastimarme? No, dijo Lucas, bajando la voz. No son ellos necesariamente. Es lo que hemos heredado, la maldición. Una sombra cruzó su rostro, como si un mal recuerdo lo atrapara. Tú eres. La clave, Valeria. Necesitamos el diario. Es más que un mapa. Es una guía para romper este ciclo. Rosa sintió su corazón latir con fuerza. ¿Pero de qué me hablas? La ansiedad aprisionaba su pecho, como si no hubiera suficientes respiraciones para llenar ese espacio. Pero antes de que pudiera contestar, un grito desgarrador retumbó en la calle. Era un sonido que atravesó el aire, una súplica llena de dolor. «Abuela». Valeria se lanzó contra Rosa, aferrándose a su brazo. «¿Qué está pasando?» Rosa nunca había oído un grito tan agonizante. Con su corazón en la garganta, empujó la puerta lentamente, y la horrenda visión que vio la dejó sin aliento. En la calle, la figura oscura se había convertido en un hombre, y su rostro estaba cubierto de barro y un espanto que resultaba casi irreconocible. Era un familiar. Era Tomás, el hermano de Lucas. «¿Tomás?» La voz de Rosa salió apagada, como si las palabras fueran arena. «¿Qué haces aquí?» Tomás la miró, desesperado, con lágrimas en los ojos. «Tienes que venir. Son ellos. El culto. El culto está aquí. La verdad que hemos ocultado puede acabar con todos». La desesperación en su voz hizo que algo en Rosa crujiera. Ella miró a Valeria, quien ahora se aferraba a su abuela con toda la fuerza que le quedaba. ¿Culto? ¿Qué culto? Rosa apenas podía entender. La información era abrumadora, pero el terror en la mirada de Tomás era inconfundible. Ellos quieren a Valeria. Ella es la última. Pero antes de que Tomás pudiera terminar, una sombra se abalanzó sobre él. Ella lo vio caer, el terror pintado en su rostro. Rosa gritó: «¡Valeria, corre!». Empujó a su nieta hacia el interior de la casa. Valeria la miró, sus ojos llenos de confusión. «No puedo dejarte. Hazlo, por favor, ahora». La voz de Rosa sonó como un trueno, y Valeria corrió hacia el interior. Rosa dio un paso hacia afuera. Pero otro grito la hizo congelarse. Era un eco del pasado que la atravesó. Una sombra se acercaba. Era la más oscura, con una figura que pasó junto a Tomás y se dirigió directamente a la casa. «Detente», grita. Pero esa figura se detuvo y la miró. Rosa sintió un escalofrío. Era un rostro familiar, un rostro que había visto en los recuerdos que había querido enterrar. «¿Eres tú?» La revelación chocó como un relámpago. Era alguien que jamás había esperado ver. Era su difunto esposo. «¿Pedro? ¿Eres tú?» La incredulidad la paralizó. No podía ser. Su corazón tembló en su pecho, entre la esperanza y el horror. Las piezas que parecían encajar empezaron a separarse nuevamente. «Rosa», dijo la figura, su voz profunda y anquilosada. «Hay cosas que tienes que saber». Lo que había creído muerto regresaba, trayendo consigo verdades devastadoras. Y en medio del miedo, en medio del caos, el destino de Valeria colgaba de un hilo. ¿Podrían, entre sombras y verdades ocultas, encontrar la forma de luchar? Rosa sintió como el aliento se le cortaba. Allí, frente a ella, su esposo Pedro, quien había creído muerto durante años, seguía formado por la sombra de un secreto sombrío. «Pedro no puede ser», susurró, su mente intentando aceptar esta locura. «Rosa, escúchame», dijo Pedro, cada palabra tensa y cargada. «No estoy aquí para hacerte daño. He estado huyendo. Ellos saben lo que somos, lo que hemos ocultado». Valeria, con los ojos llenos de miedo, tiró de la manga de su abuela como buscando un ancla en medio de la tormenta que se desataba. «¿De qué está hablando, abuela?», preguntó, su voz temblorosa como un hilo de
Voz en la oscuridad. ¡Silencio!, gritó Pedro con una intensidad que hizo eco en la noche. Ellos vienen. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos irnos. La verdad está viva, y Valeria es la clave para liberarnos de este horror. La habitación se sintió más fría, como si los secretos se estuvieran filtrando por las ventanas. Rosa miró al rostro de su esposo, buscando respuestas, tratando de entrever, entre crujidos de recuerdos, al hombre que había amado. Pero lo que vio era un extraño cargado de misterio y temor. Valeria, debemos escapar, insistió. No tengo mucho tiempo. Ellos no se detendrán hasta encontrar lo que buscan. Rosa recordó el diario y la advertencia. Lo que se oculta puede destruirte. Y sin embargo, la verdad parecía más aterradora que la mentira. Se giró hacia la ventana, el viento aullando como un lobo hambriento. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz baja pero firme, tratando de recuperar el control. ¿No lo has entendido aún?, espetó Pedro, dando un paso hacia adelante. El culto. Ellos están detrás de nuestra familia desde hace años. Sabían que Valeria tenía algo especial, algo que no podemos dejar que caiga en sus manos. Debemos protegerla a toda costa. La mirada de Valeria se ensombreció aún más. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué tengo que ver con todo esto? Las palabras de Valeria retumbaron en el aire, y sin quererlo, Pedro se acercó a ella. No, no es así. Nunca quise que te arrastraran a esta vida, murmuró, sus ojos llenos de frustración y dolor. De repente el recuerdo la golpeó. Un viejo retrato que había visto en el baúl del desván. Una mujer con ojos idénticos a los de Valeria. «Te pareces a ella, a mi hermana», murmuró Pedro, como si la revelación lo atravesara. «Te llevan a ella, a la verdad de lo que realmente somos». «¿A quién te refieres?», preguntó Rosa, angustiada y perdida. El corazón le latía con fuerza. Una mezcla de temor y confusión. «Activa la luz del diario», dijo Pedro, dejando caer la bomba. «Es un portal, un camino a lo que hemos estado ocultando. Abre el baúl y verás el verdadero legado. Todo comenzará desde allí». En ese momento, un grito ensordecedor resonó de nuevo. Era Tomás, quien yacía en el suelo, convulsionando bajo el control de una sombra que surgió de la oscuridad. La figura oscura se materializó detrás de él, y el terror llenó el aire. «Valeria, no. Ellos están aquí», gritó Tomás, su voz un eco de desesperación. Lo que antes había sido un cernido de verdad se transformó en caos. La sombra no era una simple oscuridad, era un ser capaz de infligir dolor y desesperación. Rosa se dio cuenta de que todo lo que había creído cierto se estaba desmoronando. La verdad prometía ser más oscura y aterradora de lo que había imaginado. «¡Corre, Valeria!», gritó Rosa, mientras Pedro, con la mirada fija en la oscuridad, parecía paralizado. Todo había cambiado, y el costo de saber que era más alto de lo que habían anticipado. La vida de Valeria dependía de ellos, y en ese instante, un salto al abismo era lo único que les quedaba. Mientras el caos estallaba a su alrededor, el tiempo parecía detenerse, y todo lo que sabían se tambaleaba en la cuerda floja. La verdad, aquella verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, el futuro de su familia podría romperse en pedazos. ¿Podrían escapar antes de que la oscuridad los consumiera? Rosa sintió que el aire se le escapaba. La figura de Pedro, su esposo aparentemente muerto, estaba frente a ella y todo lo que creía se desmoronaba a su alrededor. «Pedro, no puede ser». Sus palabras eran un susurro lleno de incredulidad. «Rosa, el tiempo se agota. Debemos movernos ahora», dijo Pedro con urgencia, mirando por la ventana como si una sombra pudiera infiltrarse de un momento a otro. Valeria lo observaba, su mirada alternando entre la confusión y el miedo. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no están a salvo? Están buscando a Valeria, el culto. Ellos saben lo que representa», dijo Pedro, su voz temblorosa, llena de desesperación. «Y si no actuamos rápido, la perderemos a ella también».
Un grito aterrador atravesó la noche. Fue Tomás gritando mientras la sombra se abalanzaba sobre él. «¡Valeria, corre!», gritó Rosa, empujando a su nieta hacia un rincón de la casa. «¡Abuelo, no!». Valeria se aferró a su brazo, pero no había tiempo. La figura oscura era un ente sin rostro, un vacío de dolor y horror. «¡Detente!», gritó Rosa, pero la figura ya se había abalanzado sobre Tomás, quien cayó al suelo, temblando. La escena era tan surrealista que Rosa sentía el pánico aumentar a cada instante. «Valeria, ve al baúl», le ordenó, los ojos fijos en su nieta. Mientras Valeria se movía, tomó el diario del baúl y lo sostuvo con fuerza, aún sin comprender del todo la gravedad de la situación. Esto puede ayudar. ¿Qué hay dentro? Es un mapa», murmuró Pedro, mientras los ecos de la desesperación corrían por su piel. Pero no cualquier mapa. Es la clave para romper la maldición. El aire se volvió pesado, como si la verdad intentara arrastrarlas hacia el abismo. «¿Pero a dónde nos lleva?», preguntó Valeria, temblando más que nunca. «A lo que hemos temido durante años», gritó Pedro, y su voz resonó con una intensidad que hizo que Rosa sintiera un escalofrío. «La verdad de nuestra familia. Si no lo enfrentamos, todo lo que amamos estará en riesgo». De repente la sombra que devoraba a Tomás se volvió una figura aún más aterradora. Una luz repentina iluminó la habitación, casi cegadora, procedente del diario que Valeria sostenía. «¡No, no!», gritó Pedro. Pero ya era demasiado tarde. La luz se expandió, y las imágenes comenzaron a salir del diario, proyectando recuerdos, risas, gritos, una infancia feliz, pero también dolor. Dolor que nunca había sanado. «¡Es un pasaje!», exclamó Valeria, sus ojos abiertos de par en par. Pero justo en ese momento, la luz se volvió más intensa, y en un giro espectacular, la figura oscura se dispersó, revelando a una mujer, la hermana de Pedro, que él creía muerta. «¡Susana!», gritó él, su voz quebrándose. «Él está aquí, buscando lo que le pertenece», dijo ella, mirándola. «Valeria, tienes que comprender. No todo es lo que piensas. Las verdades ocultas han estado a tus pies todo este tiempo». La revelación fue como un puñetazo en la cara. Rosa, incapaz de hablar, solo podía mirar a Pedro, que parecía desmoronarse al lado de su hermana. «No, no puede ser», balbuceó. Esto no tiene sentido. Esto es una locura». Pero los ojos de Susana brillaban con un profundo conocimiento. El culto no solo está buscando a Valeria, está buscando algo mucho más oscuro, el legado de nuestra familia, y es hora de que todo salga a la luz. Rosa sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué legado? ¿Qué significa esto?». Entonces otro grito resonó, esta vez de Valeria, que se desmayó. «¡Valeria!», gritó Rosa, corriéndole al lado. A medida que la habitación se oscurecía, las luces del diario comenzaron a parpadear. El tiempo parecía detenerse. Rosa solo podía pensar en Valeria, en el futuro de su nieta. ¿Qué verdad estaban a punto de desenterrar? La revelación de su familia significaba salvación o destrucción. Las sombras se extendieron, y la figura de la hermana de Pedro desapareció, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Todo estaba colapsando a su alrededor. ¿Podrían enfrentarse a lo que estaba por venir y descubrir lo que realmente significaba el legado familiar? La noche se había vuelto peligrosa, más oscura que nunca, y Rosa sabía que tenían que actuar. Pero la incertidumbre quedaba como una nube que cubría su corazón. Lo que estaba en juego era más grande de lo que cualquiera podría haber anticipado. Y no había vuelta atrás. Rosa sintió cómo su corazón latía con fuerza. La aparición de Pedro había hecho que todo lo que creía se desmoronara. Valeria, a su lado, temblaba, asustada y llena de preguntas. «¿Qué está pasando, abuela?». Su voz era un hilo en medio del caos. Sin poder encontrar las palabras, Rosa miró a Pedro. «¿Eres tú de verdad? ¿Cómo has vuelto?». Las dudas inundaban su mente. El aire se sentía pesado y tenso, como si una tormenta se estuviera formando.
Los años de oscuridad han terminado, Rosa. Hay cosas que no sabías. La verdad es una carga, y Valeria la lleva ahora, dijo Pedro. Su tono se tornó cada vez más serio. No entiendo nada, gritó Rosa, tomando a Valeria de la mano, sintiendo cómo su piel estaba fría y húmeda. La sombra de la figura oscura que había estado acechando se aproximaba. Los gritos de Tomás aún resonaban. ¿Qué legado? ¿Qué buscan? Es un culto que ha seguido a nuestra familia por generaciones, exclamó Pedro, su voz llena de urgencia. Ellos creen que Valeria tiene un poder antiguo. Necesitamos huir, pero primero anhelaba que la luz del diario pudiera ofrecerles respuestas. En ese instante, la habitación se oscureció. La luz del diario parpadeó y se apagó. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Valeria, el diario!, gritó. Valeria tomó el libro y al abrirlo, una corriente de energía fluyó a través de ella. Las páginas se iluminaron y empezaron a mostrar imágenes de su familia, caras que había visto en las viejas fotografías. Y justo cuando la luz alcanzó su punto máximo, el grito desgarrador de Tomás echó la casa abajo. Luego, una figura apareció de la nada. «Detente, Rosa, no lo hagas». Era la misma mujer que había visto antes, Susana. «Tienes que escucharme. Tú no estás muerta. ¿Por qué estás aquí?», balbuceó Rosa, intentando enfrentar la verdad que se desmoronaba. Lo sé, es complicado», Susana exhaló. Su mirada se posó en Valeria. Valeria es el último eslabón. Pero no somos solo víctimas, también somos parte de esto. Y todo tiene que ver con su padre. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió como un susurro. Rosa sintió que un nuevo nudo se formaba en su garganta, una mezcla de terror e impotencia. Hay secretos en la familia, secretos que Pedro no conoce, respondió Susana, su voz temblando con la desesperación. La sangre que llevas, Valeria, es más poderosa de lo que imaginas. Y vos, mamá, tenés que aceptar que lo que creías cierto podría no serlo. Rosa sintió que el aire se le escapaba. No, no puede ser, se murmuró, aturdida. La verdad se sentía como un peso aplastando. De repente, un estallido resonó desde la entrada de la casa. La sombra oscura apareció de nuevo, esta vez acompañada de más figuras. Eran todos familiares, conocidos que ella había perdido. No podían ser reales, no podían estar aquí. ¿Qué está pasando?, murmuró Rosa, sintiendo cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. Pedro intentó acercarse a la figura de su hermana, pero la oscuridad que surgía la rodeó. «¡No se acerquen!», gritó Rosa, intentando proteger a Valeria. «Inútil», dijo una de las sombras. La voz era fría y conocida, resonaba como un eco del pasado. «Todo está destinado a repetirse. La verdad nunca se esconde por mucho tiempo». Y justo cuando todo parecía haber llegado a su punto de ruptura, algo inesperado sucedió. La luz del diario, en un destello cegador, comenzó a girar alrededor de Valeria, como un remolino que parecía atraer a todos. Rosa sintió como el suelo temblaba, y sin pensarlo se aferró a Valeria. «No, no te sueltes». La luz se intensificó y las sombras comenzaron a ceder. Pero un grito resonó en la habitación con una claridad aterradora. Era Valeria, quien, atrapada entre la luz y la oscuridad, gritó con desesperación. «¡Abuela! No sé qué hacer». Rosa miró a Valeria. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En medio del caos, una verdad aterradora se había revelado. La familia no solo luchaba contra fantasmas, había secretos que amenazaban con unirlos y destruirlos al mismo tiempo. ¿Podrían enfrentarlo de una vez por todas, o el pasado los consumiría en el intento? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el destino de todos ellos colgaba de un hilo. Rosa sintió cómo su corazón se aceleraba mientras la luz del diario brillaba intensamente. «¿Qué está pasando?», repetía Valeria, asustada y acurrucada contra ella. La figura oscura se acercaba lentamente.
proyectando una sombra que parecía devorarlo todo. «Valeria, ve al baúl», gritando, empujó a su nieta hacia el rincón donde se encontraba. La luz del diario iluminaba sus rostros, mostrando el miedo en los ojos de Valeria. Ella lo agarró, y en un momento de desesperación, el diario se convirtió en un torbellino de imágenes. «¡Ahora!», gritó Rosa. Valeria intentó abrir el diario, pero las páginas se retorcían como serpientes. Era como si estuvieran vivas, y la voz de Susana resonaba en su mente. La verdad nunca se esconde por mucho tiempo. La figura oscura dejó caer a Tomás, y el eco de su grito resonaba en toda la casa. «Deja a mi hermano en paz». Pedro, su esposo, se acercó a la sombra con determinación. «No puedes llevártelo». Pero las sombras parecían alimentarse de su miedo. Valeria miraba a su abuelo, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró confusión. La sombra se desvaneció y de pronto el aire se volvió más frío. Rosa vio a Pedro temblar. «Ellos saben», murmuró, y de repente una risa ensordecedora llenó la habitación. Era una risa que conocía bien, una risa que había escuchado en sus sueños más oscuros. «¿Quién está ahí?», Rosa preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una voz familiar susurró desde las sombras. «Lamento la interrupción, pero creo que ya es hora de que todos sepamos la verdad». El horror se apoderó de Rosa al reconocer la voz. Era la voz de su hermana, Elena, quien había desaparecido años atrás en un viaje. «¿Tú?», se atrevió a preguntar, sintiendo como el tiempo se detenía. Todo este tiempo, Elena apareció completamente, su cara demacrada. «Estuve observando, esperando el momento adecuado. Y Valeria es el puente». Las palabras de Elena empujaron un torrente de terror. Pedro se volvió hacia ella, sus ojos llenos de incredulidad. «No puedes estar aquí. La verdad que has traído solo trae dolor». «Demasiado tarde», gritó Elena, y la sombra absorbió a Tomás como una mariposa atrapada en una telaraña. «Él sabía que vendrías. La familia no puede escapar de su destino». Rosa sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¡No! ¡Eso no puede ser cierto!». Valeria, confundida y aterrorizada, se aferró a su abuela. «¿Qué quieren de mí?». «Eres parte de algo más grande de lo que puedes imaginar», continuó Elena. «Hay un poder en tu sangre que ellos buscan. Lo que se esconde en nuestro pasado está atado a ti. Hay algo que debes recordar». Sin pensarlo, Rosa se lanzó hacia Valeria, pero la luz del diario brilló con tanta intensidad que hizo que retrocedieran. «Abre la puerta. A la verdad». «¿Qué puerta?», preguntó Pedro, buscando desesperadamente respuestas, y en ese instante un trueno retumbó. La casa tembló de arriba a abajo, y las sombras comenzaron a moverse aún más rápido. «¡No! ¡No te lleves a Valeria!», gritó Rosa. Pero el rostro de Elena se oscureció. Su mirada se volvió fría. «Ella no está salvi, y tú tampoco». La figura oscura se acercaba cada vez más, y Rosa, desesperada, tomó el diario y lo levantó hacia la luz. «¡No! ¡No puedes tenerla!», gritó. Pero la figura absorbió las palabras en un eco estruendoso. El diario se iluminó aún más, y de repente una imagen emergió en su mente. Una imagen de su infancia, su madre, en la misma casa donde ahora estaba atrapada. «Ella sabía», murmuró Rosa, mientras una ola de recuerdos inundaba su mente. Su madre había tenido un secreto, y ese secreto estaba conectado a Valeria. ¿Pero cuál era? «Rosa, tienes que elegir». La voz de Pedro la sacó de su trance. Pero antes de que pudiera concentrarse, la sombra se abalanzó, y un grito desgarrador llenó el aire. «¡Ayuda!». Todo se volvió caótico. Rosa sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¡Mamá! ¡Mamá!». El grito de Valeria, que era un lamento desgarrador, pero algo en el aire cambió, la luz se intensificó, y en un giro imposible, la figura oscura se desvaneció. La habitación volvió a calmarse, pero en los ojos de Rosa brillaba la desesperación. ¿Qué había hecho? ¿Qué había perdido? El silencio llenó la habitación, y Rosa supo que algo fatal había cambiado.
El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que también había alguien más allí, alguien que no debería estar vivo. «Pedro», murmuró, mientras su mente daba vueltas. ¿Qué había sido real? ¿Qué era la verdad de su familia? La pregunta se coló en su cabeza como un veneno, mientras las sombras se retiraban. El verdadero miedo comenzó a sentarse en su corazón. ¿Qué le quedaba por descubrir y qué precio tendrían que pagar para vivir con la verdad? Rosa sintió que su corazón retumbaba en su pecho, mientras la luz del diario iluminaba sus rostros. «¿Qué está pasando?», repetía Valeria, aferrándose a su abuela como si fuera su único refugio. La sombra, aún acechando, se sentía más amenazante que nunca. De repente, todo pareció congelarse en el aire. Pedro, su esposo, dio un paso hacia la figura oscura, su mirada intensa. «Tú», murmuró, reconociendo la oscuridad que acechaba. «No puedes estar aquí». «Pedro, retrocede», gritaron Rosa y Valeria al unísono. Pero él estaba atrapado en la mirada de la sombra. Rosa sintió como una ola de pánico la invadía. «Valeria, corre hacia el baúl», le urgió, empujándola con cariño pero firmeza hacia el lugar seguro. En ese instante, un eco resonó por toda la casa, un retumbar que hizo vibrar las paredes. «Los secretos no se esconden», resonó la voz de la figura oscura, cargada de rabia. Valeria miró a su abuelo, buscando respuestas, pero él solo podía mirar hacia la sombra, paralizado. La figura oscura se abalanzó hacia ellos. Rosa sintió que el tiempo se detendría, pero no podía dejar que el miedo la dominara. «No, no te la lleves», gritó con todas sus fuerzas. Todo se volvió confuso. La luz se intensificó, y de repente un vistazo fugaz iluminó la habitación. «Es un hechizo», exclamó Pedro, sus ojos desesperados. «Tienes que romperlo, Valeria». Pero lo que era un refugio familiar, en realidad parecía un campo de batalla. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Pedro se volvió hacia Rosa. «El diario puede ser la clave. Todo depende de ti y Valeria ahora», dijo. «¿A dónde van?». En ese momento, el suelo tembló con más fuerza, y una grieta se abrió en la habitación. Rosa la observó paralizada. El miedo la había invadido por completo, hasta que una voz conocida rompió el silencio. «Rosa, no tienes que hacer esto sola». Era Elena. La voz de su hermana resonó en la penumbra, y la confusión se tornó en horror. «Elena», balbuceó, incapaz de procesar lo que sucedía. La sombra, que hasta ese momento parecía una amenaza, se había transformado en un rostro familiar. Su hermana había regresado. «Lo siento, Rosa. Nunca debiste enterarte así. Necesitamos que escuches». La expresión de Elena reflejaba la angustia y urgencia. «Valeria, es más importante de lo que imaginas. Ayúdame aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ahora?», preguntó Rosa, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre ella. «Porque ella es la elegida, y los secretos que hemos guardado son peligrosos, no para ella, sino para todos nosotros. Ese culto que ha perseguido a nuestra familia durante generaciones no se detendrá», dijo Elena, mientras la sombra parecía agitarse, revelando una oscuridad aún más profunda. Valeria, horrorizada, observaba cómo la figura oscura comenzaba a reír. De repente, la risa cambió, y un profundo grito resonó en el aire. «El tiempo se ha agotado», dijo la figura, su voz retumbando como un trueno. «Rosa, si no eliges ahora, perderás a Valeria para siempre». Las palabras de la sombra fueron como cuchillos. Rosa se sentó, sintiendo que el aire le faltaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó con desesperación. Y justo en ese momento, un destello de luz blanca estalló desde el diario. Rosa sintió una conexión íntima. Era como si la sangre en sus venas se encendiera, una chispa que iluminó todo. «¡Activa el poder!», gritó Elena. Pero en ese segundo, la grieta de la realidad se hundió más y más. El regreso de la sangre.
murmuró la figura oscura antes de desaparecer en un torbellino de sombras. ¿Qué has hecho?, preguntó Pedro, contemplando cómo su hermana desvanecía en la luz. Pero en ese instante, Valeria cayó al suelo del lado de Rosa con un grito desgarrador. ¡Abuela! ¿Qué está pasando? El universo parecía tambalearse a su alrededor. La conexión entre todos ellos era más fuerte que nunca. Lo que habían ocultado se había revelado de la forma más desgarradora. En medio de la confusión, Rosa tuvo una súbita e intensa revelación. Pedro, gritó desesperada, Valeria, no solo es nuestra sangre, es el legado que nadie quería enfrentar. En la mirada de su nieta, su futuro temblaba entre lo oscuro y lo brillante, y Rosa no sabía si estaba a punto de perder a todos, o si, de una vez por todas, podrían deshacer el ciclo que había atormentado a su familia por generaciones. Y justo cuando pensaban que podría llegar la calma, las luces comenzaron a parpadear. La figura oscura reapareció. Su esencia en el aire se sentía más fuerte que antes. La verdad está a punto de salir a la luz, susurró, y el horror se apoderó de todos. ¿Estaba su familia lista para enfrentar la verdad que podrían destruirlo todo? La incertidumbre era aplastante, y mientras la oscuridad avanzaba una vez más, supieron que el momento culminante estaba cada vez más cerca. La habitación temblaba, sacudida por la tensión que se había acumulado como un volcán a punto de estallar. Rosa se encontraba entre la luz del diario y la figura siniestra que se cernía sobre ellos. «No puedo perderte, Valeria», gritó, el nudo en su garganta casi insuperable. Su nieta, con lágrimas desbordando, la miraba con ojos de acero, como si estuviera lista para enfrentarse a cualquier demonio. «Así que finalmente todos estamos aquí», resonó la voz de la sombra, como un eco de pesadilla. Aquella oscuridad se acercaba, un remolino de pánico y desesperación. Las sombras de la habitación parecían moverse, danzando entre la luz y la oscuridad, como si el mismo espacio estuviera atrapado en la lucha de su familia. «Rosa, confía en Valeria, ella es la única que puede salir adelante», imploró Pedro, apretando los puños. La urgencia en su voz resonó en el aire gélido, y por un momento la luz del diario brilló intensamente, como si respondiera a su llamado. «Abre ese libro», instó Elena, cuya aparición había sacudido los cimientos de su mundo. «La clave para romper esta maldición está en las palabras del pasado». Pero las sombras retumbaban, queriendo ahogar cualquier intento de esperanza. «Valeria, tú puedes hacerlo», gritó Rosa, sintiendo el viento gélido del horror arrastrarse por su espalda. Su nieta extendió una mano temblorosa hacia el diario. Las páginas comenzaron a susurrar, un canto ancestral que parecía vibrar en el aire. En un instante, el recuerdo de las historias contadas volvió a ella, acechando con dulzura y terror. «La sangre llama a la sangre», resonó dentro de su mente. La luz del diario explotó en un espectáculo de colores vibrantes, iluminando la habitación en un halo de protección. «Actívalo, Valeria», gritó Pedro, mientras la figura oscura arremetía con toda su furia. Con un profundo respiro, Valeria abrió el diario, y sus hojas comenzaron a brillar aún más intensamente. Las palabras danzaban como notas musicales, envolviendo a todos en un manto de luz. «No, no puedes hacer esto», gritó la sombra, mientras las primeras luces puras la golpeaban, empujándola hacia atrás. La oscuridad se agachó, como si estuviera cediendo ante la verdad revelada. «Te enfrentaremos, a ti y a lo que representas», declaró Rosa, con una determinación renovada que surgió desde lo más profundo de su alma. Valeria, sintiendo la fuerza de su abuela, se puso de pie, iluminada por el deseo de sanar. Las sombras comenzaron a disolverse, a perder su forma, y una ola de luz los inundó. A medida que las figuras se desvanecían, un grito ensordecedor retumbó en el aire, como si la propia oscuridad estuviera siendo desgarrada. Rosa sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba.
Un instante después, Pobo quedó en calma. La luz finalmente se disolvió, dejando atrás a todos tres, temblando pero vivos. La figura de Elena sonrió, y un brillo de paz iluminó su rostro. «Es hora de que ustedes sigan adelante», susurró con dulzura. Rosa la miró, aún incrédula. ¿Es realmente el final? Es un nuevo comienzo. La verdad puede ser difícil, pero juntos se encontrarán. La manera de sanar, respondió Elena antes de desvanecerse en la luz. Mientras la oscuridad se disipaba por completo, Valeria miró a su abuela, y en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. ¿Lo hemos logrado? Sí, cariño. Juntas hemos derrotado nuestros demonios, le respondió Rosa, su corazón sanando en ese abrazo. En ese instante comprendieron que el pasado siempre sería parte de ellas, pero el futuro les ofrecía la oportunidad de elegir quiénes querían ser. La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de redención. Ahora lo haremos y lo haremos juntas, dijo Rosa, mirando a Valeria con determinación. Un último resplandor de luz llenó la habitación, no como un adiós, sino como una bienvenida. Así, con el corazón ligero y la esperanza renaciendo, las dos mujeres dieron un paso hacia adelante, listas para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Pero antes de dar ese paso, un instante crucial surgió. Espera, si estás aquí, es porque has disfrutado esta historia. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es crucial. Hazlo ahora y no esperes ni un segundo más.